Noches para todas y para todos. En esta sesión de esta noche vamos a revisar un poco sobre la retroalimentación del examen y demás. Nos dijeron como que querían revisar las respuestas correctas y bueno, de dónde salía cada una y por esto vamos a hacer una revisión junto con Juanfe de algunos conceptos que consideramos importantes revisar y que pues van a dar explicación a cada una de las opciones de respuesta que cada uno y cada una pues encontró en el momento de realizar el examen. Regalen un segundo, tomo mis apuntes. Entonces, como vieron, el examen constaba de 20 preguntas, de las cuales 12 eran las mínimas o eran como el puntaje mínimo para poder aprobarlo. Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito de cada una de las opciones y de dónde salía cada una de las respuestas que propusimos para el examen. Entonces, la primera pregunta con la que nos encontrábamos era que teníamos un recién nacido macrosómico. Era un paciente hijo de una madre diabética insulino requiriente en su cuarto día de vida que pesaba 4.800 gramos. Recibe líquidos con un goteo endovenoso de 22 cc por hora y un flujo metabólico de 7.6 miligramos kilogramos por cada minuto. Se toma la glucometría y nos reporta 38 miligramos sobre decilitro. Con esto en cuenta, ¿cuántos centímetros cúbicos de sodio pues necesitábamos pasar? Entonces, bueno, voy a compartir mi lapicero. Realmente lo dejé acá así de esta manera porque se me facilita un poquito poder explicar más o menos de dónde sale cada uno. Entonces, tenemos un recién nacido. Tenemos, a ver, Ay, mi pluma no funciona. Ay, no puede ser. Regálenme un segundo. Ay, damn it. A ver si así. Ay, no me deja escribir. Regálenme un segundo. Revisamos qué pasó. Ahora sí, tenemos un recién nacido. Bueno, perdón la letra, pero no suelo escribir en pantallas. Tenemos un recién nacido a su cuarto día, ¿cierto? Que nos pesa ¿cuánto? 4.800 gramos. Esos son los datos que tenemos. ¿Qué sabemos de este paciente? Que es hijo de una madre diabética y por tanto, pues esperamos que sea macrosómico. Eso definitivamente se correlaciona con lo que estamos viendo con este paciente. Entonces tenemos un bebito que es macrosómico y por eso pues pesa sus 4.8 kilogramos, lo cual es un montón. Ahora, que es importante que sepamos acá, que entonces vayamos retomando, como vimos en la clase y en la sesión con la profe Romero, cómo debíamos hacer estos cálculos y o sea, cómo debíamos empezar. Entonces, tenemos que recordar en esta parte y lo más como relevante acá era recordar pues cómo empezamos con estas tablas de nuestros niños y niñas. Recordemos que entonces empezábamos con un aporte hídrico que para el primer día empezábamos con 70 a 80, ¿cierto? Y pues si íbamos a empezar a aumentar, tomábamos el segundo valor y a partir de ahí empezábamos a contar y a subirle de a 10, ¿cierto? Entonces, para el segundo día íbamos a tener 90, para el tercero 100 y para el cuarto, que es el día en el que está nuestro bebito, vamos a tomar entonces 110. Vamos a tomar 110 cc por kilo por día. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a empezar 110, que es con el valor que empezamos, sobre los 4.8 kilogramos día, que era lo que pesaba. Sí. Por pues 4.8 kilos más el día, que era lo que estaba pesando. Hacemos esta operación y ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 528, ¿cierto? Si quieren pueden irlo comprobando con la calculadora que tengan a la mano. ¿Y qué dextrosa se recomienda acá? Siempre vamos a recomendar en estos pacientes la dextrosa en agua destilada al 10%. Ese es el valor con el que empezamos de esta agua destilada. Hacemos entonces que si tenemos los 528 cc de la dextrosa en agua destilada para 24 horas, pues necesitamos saber cuánto vamos a pasar por hora, lo cual nos va a dar 22 cc por cada hora. Ese es el primer valor que teníamos que tener en cuenta. Ahora, necesitamos, y la pregunta nos viene y nos pregunta cuánto necesitamos de sodio. Entonces, recordemos que
Hagámosle un valorcito acá. Necesitamos saber cuánto necesitamos de sodio. Entonces, el sodio, recordemos que entonces lo infundimos a una dosis de 3 a 5 mil equivalentes por kilo por día. Sabemos que entonces tenemos 4.8 de peso y empezamos con 3, como nos recomendó la doctora, con los 3.000 equivalentes por 3, ¿cierto? Eso nos va a dar 14.4 mil equivalentes. Pero como tenemos 1.000 equivalentes y necesitamos saber en cc cuánto va a ser, porque es la pregunta que nos están dando, sabemos entonces que en un cc de sodio, según la presentación que utilizamos, que pues es la presentación de en un cc, van a haber 2.000 equivalentes. Si la presentación de sodio que tengan en sus hospitales es diferente, pues este paso que estamos haciendo acá es lo que vamos a empezar a cambiar. Pero como tenemos un solo cc, vamos a ponerlo así. Necesitamos saber cuántos cc hay y tenemos 14.4, ¿cierto? Estos 14.4 o los 14.000 equivalentes, porque pues bueno, realmente este 0.4 es difícil de empezar a operarlo, nos va a dar que el valor es de 7.2 cc de sodio. Entonces, ¿cuánto era la respuesta? Pues 7.2. No sé si hayan preguntas con este primer caso y con esta primera pregunta que se nos presenta. Va a estar saliendo y entrando de la presentación. No sé si hay alguna duda o quieran que de pronto lo hagamos con otro ejemplo. Las opciones que nos presentaba el examen, pues eran, denme un segundo. Acá. Listo. Entonces, en esta teníamos las opciones de 14.4, que era el doble. Entonces ahí estaba la trampa para mirar qué era lo que estaban mirando, si habían entendido bien el concepto, porque pues acá lo importante era saber cómo hacer esa diferenciación entre los primeros CC y cuánto realmente era lo que podemos pasar de sodio. No podíamos pasar completo, listo. Entonces, esa va a ser la primera, 7.2. Y de ahí sale la primera pregunta. Ahora, vamos a la segunda opción. Si no hay preguntas en esta primera, pues vamos. A ver, reviso que no hayan dudas. Bueno, por ahora no. Entonces, con base en el anterior caso, ¿cuántos cc de potasio deben ser administrados? Pues un aguacate porque es lo que está de moda para relacionarlo con el potasio. Entonces, para esta parte, vamos a la pluma. Para esta parte, entonces era igual, muy fácil. Cogemos el potasio y lo mantenemos a una presentación de un cc, pues es un mil equivalente de lo que necesitamos de potasio. Entonces, si nuestro bebé pesa 4.8 kilogramos, muy sencillamente podemos decir que necesita pasar 4.8 cc. Y ya. Entonces, esa es como la explicación de dónde sale cada valor. Es importante que recuerden que pues estas son las presentaciones que vamos a tener y en potasio pues se va a mantener uno a uno. En el momento en que necesitemos cambiarlo, pues ahí sí hacemos la conversión tal como lo hicimos con el sodio. Esta respuesta también tuvo harta, el 75.8% lo respondió bien. Entonces, muy fácil. La siguiente es aún más fácil. Nos preguntaban si este paciente presentaba hipoglicemia. Y efectivamente sí, presenta hipoglicemia porque recordemos que el valor de corte eran 40. Es 40, listo. Miligramos sobre decilitro. Y acá pues nos está diciendo que tiene 38. Entonces eso, con base en eso, es que hacemos el siguiente punto. ¿Y por qué? Porque recuerden que en caso de presentar tanto hiperglicemias como hipoglicemias, necesitamos calcular de nuevo un flujo metabólico. Y este flujo metabólico, pues entonces lo vamos a entrar a operar. Listo. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos nuestro recién nacido otra vez. Vamos a hacer ese cálculo del flujo metabólico a ver cómo se encuentra. Si tenemos un recién nacido que está en su cuarto día y estamos diciendo que le vamos a pasar los 528 cc del aporte hídrico en las 24 horas, ¿cierto? Con base en eso empezamos. Sabemos que en 100 cc de nuestra dextrosa en agua destilada hay 10 gramos pues, de azúcar, porque esa es la conversión que hacemos. Para una dextrosa en agua destilada al 10%, pues ¿cuánto vamos a tener? En 100 cc tenemos 10 gramos de azúcar.
Tenemos un aporte que para nuestro bebé en este caso es de 528 cc. Ahora necesitamos saber cuántos gramos de azúcar estamos pasando. Hacemos esa operación y simplemente, pues como estamos en valores de 10, 52.8 gramos de azúcar estamos pasando al día. ¿Listo? Entonces, no nos podemos quedar con estos gramos porque recordemos que la fórmula del flujo metabólico siempre viene en miligramos. Entonces, simplemente a un ladito vamos a hacer el paso de gramos a los miligramos. A los miligramos. Y acá cogemos entonces estos 52.8 que tenemos, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por 1000 y esto va a ser igual a los 52.800 miligramos. Y esto lo vamos a entrar a dividir. Entonces estos 52.800 gramos los vamos a dividir en los 4.8 kilogramos que pesa el bebé. Listo. A ver, entonces, tenemos los gramos que nos salieron de la fórmula, ¿cierto? Los vamos a multiplicar por 1000 porque necesitamos pasar la fórmula de gramos a miligramos, que fue lo que hicimos en esta parte. Ahora, ¿eso cuánto nos da? 52.800. Tenemos la fórmula pues todavía en kilogramos porque de esa manera la necesitamos. Recordemos cómo va la fórmula. En miligramos por kilogramo por minuto. De esa manera sale el flujo metabólico. Lo voy a anotar acá de otro color por si se nos olvida. Para saber por qué estamos haciendo las conversiones que estamos haciendo acá. Necesitamos que esa fórmula salga en miligramos por kilogramo por cada minuto. Entonces, como estamos calculando esto sobre minutos, no sobre horas, pues necesitamos saber cuántos minutos hay en una hora. Entonces tomamos, tomamos los 1400, los 1440 minutos para que todo nos quede en estas mismas unidades. Las unidades son importantes, entonces pasamos acá. Acá están miligramos. Ahora sí está bien. 52.800 miligramos pesa nuestro bebé sobre 4.8 kilogramos, el aporte de azúcar, que es el que estamos teniendo acá, es de 52.800 miligramos de azúcar sobre 4.8 kilogramos sobre 1440 minutos para que queden las fórmulas según lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Cuando hacemos esa operalización, si quieren la podemos realizar, la pueden verificar. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 7.53 gramos sobre kilogramo sobre minuto. Esto me queda mal, son gramos. Entonces, sabemos que entonces el flujo metabólico inicial que tenemos para este bebé es de 7.53 gramos kilogramo minuto. Como tiene hipoglicemia, necesitamos, y para el flujo metabólico lo empezamos a subir o a bajar de 2 en 2. Necesitamos un nuevo flujo metabólico para este bebé, que entonces esté 2 veces más 2, lo que nos va a dar 9.53. Y ese era el valor que nos estaba pidiendo el problema. Entonces les voy a leer de nuevo lo que tenemos acá, listo. Tenemos que el nuevo flujo metabólico para utilizar esta dextrosa en agua pues va a ser diferente. Entonces empezamos con el primer valor, que van a ser los 9.63. Ese valor que nos da y que pues vamos a empezar a operacionalizar de esa manera, sabemos que entonces ahí por descarte salían todas las demás. ¿Y esto por qué es? Porque este nuevo flujo metabólico que vamos a empezar a utilizar necesitábamos simplemente hallar el que estábamos manteniendo ahorita y necesitábamos subirlo a 2 valores, porque recuerden que en hipoglicemia pues necesitamos subir ese nuevo flujo metabólico. Ahora, la siguiente pregunta era que nos pedían en cuánto utilizamos esa dextrosa en agua destilada. Entonces, cuando hacemos estos nuevos valores, recuerden que ya no podemos pues utilizar la dextrosa en agua destilada normal, sino vamos a utilizar una nueva. Entonces, para esa parte, déjenme vuelvo a mis apuntes. Vamos a utilizar pues precisamente otros valores y otro cálculo, que es de dónde va a salir precisamente este nuevo valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa nueva dextrosa que necesita el bebé? Si tenemos que en la dextrosa en agua destilada, al 10%,
teníamos 7.53 gramos de kilogramo sobre minuto. Necesitamos saber qué dextrosa en agua destilada necesitamos, es decir, sobre X, para el nuevo flujo metabólico que necesita este paciente. Gramos, kilogramo, minuto. Sacamos ese valor, hacemos simplemente una regla de 3, simple, y eso nos va a dar 13. Con una dextrosa en agua destilada al 13% vamos a hacer nuestra orden. Entonces, en el momento en que quieran hacer la orden, empezamos a pasar primero los 8.8 cc de dextrosa en agua destilada al 10% en un bolo de inmediato, y porque recuerden que esta parte, pues primero tenemos que dividirla, ¿cierto? Entonces, pasamos esos primeros 8.8 y luego pasamos el resto según lo que vayamos necesitando y calculamos pues esa nueva agua destilada que necesita el paciente y se prepara de manera diferente, porque entonces ya no la podemos utilizar sobre la dextrosa en agua destilada al 10% porque necesitamos más, y vamos a la siguiente. Cogemos agua de dextrosa en agua destilada al 50% y le añadimos entonces una solución que pues que no tenga glucosa. ¿Y cuál va a ser? Pues básicamente el agua destilada, porque no necesitamos que le agreguen más componentes, solo necesitamos hacerla diluirla tanto como necesitemos. Entonces vamos a utilizar una dextrosa en agua destilada al 13%. No sé si esté siendo claro o haya quedado alguna pregunta acá. Si queda alguna duda, nos devolvemos y ya, no hay problema. Yo tengo una duda con respecto a la dextrosa en agua destilada al 13%, ¿no es cierto? La presentación en la cual viene la dextrosa es de 5, de 10 y de 50. Exacto. Eh, la preparación sería por aparte, ¿no es cierto? ¿Quieres que Hasta la llegar preparemos? al ¿Quieres que la 13%. preparemos? Sí, sí, ¿quieres que la preparemos? ¿Cómo Bueno, quedaría la sí, orden? sí. Listo, de una. Entonces, mira, voy a añadir para no perder esto, voy a añadir una hoja de estas. Listo, entonces, como bien dices, no podemos mandar a hacer una extrosa en agua destilada al 13% porque necesitaríamos una de 13, 14, 15 y pues eso no existe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Utilizamos la siguiente extrosa en agua destilada que conocemos, que pues es la del 50%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a preparar esa nueva dextrosa en agua destilada que necesitamos? Cogemos la dextrosa en agua destilada al siguiente valor, que va a ser el 50%, y le vamos a añadir el agua destilada para poder diluirla. Listo. Eso lo vamos a multiplicar. Entonces, cogemos dextrosa en agua destilada, que deseamos, que va a ser una dextrosa en agua destilada al 13%. Ese es el valor que necesitamos y con el cual empezamos. Y lo vamos entonces a multiplicar por el aporte hídrico que tiene nuestro paciente, que es de 528 cc. ¿Cierto? 528 cc. Y eso lo vamos a dividir en 50. ¿Por qué 50? Porque 50 pues es la dextrosa que tenemos. Lo dividimos en 50. Cuando hacemos la operación, entonces básicamente nos van a salir que esto es igual a 137.28 cc de dextrosa en agua destilada al 50%. Y le vamos a añadir el resto, pues para poder llegar a lo que necesitamos, que van a ser los 500. Porque 500 pues, es lo que necesitamos usar, que es lo que trae normalmente la bolsa. Entonces, tenemos los 137.28 cc de dextrosa en agua destilada que le vas a pasar a tu paciente, según la operación que nos dio. ¿Listo? Esto nos da 137.28. Y eso lo vamos a sumar, ¿cierto? Porque tenemos un porcentaje pequeño, pero necesitamos llevarlo a 500 para poder pasar la infusión como si estuviera en una bolsa común y corriente de las que encontramos. Y eso serían 390.72. Y de esa manera es que lo vamos a pasar. Entonces, ¿cuál va a ser la orden que necesitamos? Literalmente, hacemos simplemente la aproximación. Y como estamos a favor de la glucosa, vamos a ir en la aproximación básica. Entonces, vamos con 137 cc más 391 para que nos dé el valor que estamos buscando con este paciente, que son sus 528. Sus 528. Acá van los 528, no de la bolsa, perdón, acá la embarré. Perdón,
esto no tiene nada que ver, sino vamos al valor que necesitamos acá, los 528 cc. Y si preguntan de dónde salen esos 528 cc, pues salen del aporte hídrico que estamos calculando. No sé si ya fui más claro. Perfecto, millones de gracias. Listo, listo. Así titulamos y así pues mandamos la orden que necesitamos. Bueno, creo que ahí vamos, ¿cierto? Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Ahora ya terminamos con ese caso. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué hacer con nuestro bebé. ¿Hay alguna pregunta? No sé si tengan otra pregunta o no estén de acuerdo. Bueno, creo que vamos bien. Listo, continuamos. Tenemos un recién nacido, producto de una gestación de 28 semanas. Entonces sabemos que es un ¿qué? Pretérmino o a término o está postérmino. ¿Cómo está nuestro bebé acá? Chicos, chicas, pretérmino. ¿Pretérmino? Exacto, Pretérmino, está muy, muy pretérmino, ¿cierto? Sabemos que está pues muy anterior y eso va a ser importante porque recordemos que en nuestra sesión de neonatos ese valor era importante, si estaba pretérmino o postérmino o a término. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que tiene una gestación de 28 semanas y que además pesa 780. Necesitamos hacerle el cálculo del flujo metabólico. Sabemos que es un recién nacido, entonces estará en su día número 1. Acá en la pluma. Eso, perfecto. Entonces, vamos a dar los datos que tenemos. Tenemos un recién nacido, lo primero es clasificarlo, lo tenemos pretérmino, exacto, que pesa 780 gramos. Muy contrario a lo que veníamos trabajando. Sabemos que para el primer día empezamos con los 80 cc y lo pasamos a kilogramos. ¿Cuántos kilogramos pesa este bebé? $0.78. Perfecto, pesa 0.78 kilogramos por día. Porque pues vamos a sacar el flujo metabólico. ¿Cuánto nos da esta operación? Al primero lo hice todo yo. Ahora en este, hagámoslo entre todos. ¿Cuánto da esta operación? En los comentarios ponen que 62.4 Exacto, gracias. por día. 62.4 cc, vamos a pasarle por día. Si lo dividimos en 24 horas, porque necesitamos saber cuánto le vamos a pasar por hora, nos va a dar un valor de 2.6 cc por hora. Ese va a ser el primer valor que tenemos. Ahora, vamos a hacer nuestro cálculo del flujo metabólico. Si tenemos un recién nacido, ¿cierto? Que necesitamos pasarle el 62.4 cc en 24 horas. Y sabemos que utilizando una dextrosa en agua destilada al 10%, que es la que recomendamos para los neonatos, vamos a manejar que 10 cc van a ser pues 10 gramos de azúcar, que es lo que hay pues por conversión. Ahora, ¿qué es importante acá? Que ese valor que ya tenemos, ¿cierto? Que viene saliendo, nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto da esa operación? Nuevamente Dani ponen en los comentarios Camila García 6.24 gramos. Exacto, perfecto, muy bien. Da 6.24. Lo multiplicamos por 1000. ¿Por qué lo estamos multiplicando por 1000? Porque precisamente necesitamos hacer el paso de estos gramos que tenemos acá, porque ¿qué es lo que estamos calculando? Gramos, ¿no? Entonces necesitamos saber cuánto van a ser estos gramos que salen de acá y lo vamos a multiplicar por 1000.
Entonces, cuando multiplicamos eso, nos van a salir 6.240 miligramos. Esos 6.240 miligramos, que ya nos salieron por la fórmula, otra vez volvemos a lo mismo, por 0,78 kilogramos sobre 1.440. Eso nos va a dar 5,5 miligramos por kilogramo por minuto. Y ya, así era como se resolvía. No sé si tengan alguna pregunta con este caso. Vamos a las opciones. Precisamente acá, la opción que aparecía eran 5,5 gramos por kilogramo por minuto. Así salía. Seguimos. Ahora, tenemos un paciente de 8 meses de edad, ya salimos de los neonatos, ahora vamos con los pediátricos, que pesa 9 kilogramos, no acepta vía oral y tiene deshidratación grado 1. ¿Cuál sería su orden para pasar la dextrosa en agua destilada al 5% más la solución salina al 0,9% en las primeras 8 horas por cada hora y en las siguientes 16 horas por cada hora? Esta parte era muy importante, el de cada hora y cada hora, que era lo que necesitábamos hallando. Sí, todavía está la pluma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en este caso tenemos un menor de 10 kilogramos, ¿cierto? Porque ¿cuánto está pesando nuestro niño? 9 kilos. 9 kilogramos pesa el paciente. Entonces, tenemos que como pesa menos de 10 kilogramos, según las tablas que nos mostró la doctora Zulma, vamos a utilizar 100 cc por kilogramo por día. Entonces, hacemos la multiplicación según el peso que necesitamos. Ya que tenemos 9, multiplicamos por 9 simplemente este 100 y lo convertimos en 900 cc por kilogramo por día. Esa letra está horrible, pero bueno, escribir en pantalla es raro. Y necesitamos saber, pues esto va a ser el aporte ¿qué? El aporte basal que le vamos a dar al paciente. Ahora, de dextrosa, recordemos que acá la orden cambia, dextrosa en agua destilada al 5% más la solución salina al 0,9%. Esta va a ser el líquido que utilizamos en los pacientes. Sabemos que en una deshidratación grado 1, el paciente ha perdido aproximadamente el 5% de su peso en agua, ¿no? Entonces, esto lo vamos a empezar a dar la operación que necesitamos. Si tenemos un paciente que pesa 9 kilos, ¿cierto? Y ha perdido acá 50 cc, ¿cierto? Eso es lo que ha perdido este bebé, porque pesa menos de 10 según la fórmula. Lo vamos a multiplicar por estos 50 cc, lo que nos va a dar 450 cc. Entonces acá tenemos ya dos valores importantes. Este 450 y este 900. Ahora, lo sumamos, porque necesitamos sumar el aporte basal más el aporte que la deshidratación pues le quitó a nuestro bebé en grado 1. Por eso utilizamos el 5%. Acá está la relación. Si hubiese estado deshidratado en un grado 2, utilizamos el 10%, y si estaba en un grado 3, pues allá lo vamos calculando. Pero tenemos una deshidratación grado 1, entonces hacemos la suma, lo cual básicamente nos da 1.350 cc en un día. Que es importante que recordemos que el 50% lo pasábamos a las primeras 8 horas y el otro 50% lo pasábamos en las siguientes 16 horas, para que ambas nos completaran lo de un día. Entonces, ese 1.350 lo vamos a dividir en cada espacio. Entonces van 1.350 dividido 2, 12, 13, 1, 7 por 2, 14, 15, 10, van 675 en 8 horas. O sea, lo dividimos acá en 8 horas, que es lo que tenemos que pasar, y los siguientes 675 en las siguientes 16 horas. Lo cual nos va a dar entonces para cada valor 84, y pues a razón de esto, la mitad, 42 cc. Y así era la respuesta, lo que deberíamos pasar en cada paciente.
Primero empezamos con 84 por cada hora y luego lo pasamos para 42, que era la opción número D. No sé si tengan alguna pregunta con esa. O si quedó todo claro, continuamos. Ahora, tenemos una niña de 10 años, ¿cierto? Que pesa 28 kilogramos de peso, le van a operar, pues va a entrar a cirugía y nos piden que le pasemos en ayuno 24 horas. Esto pues entra en las indicaciones para pasar los líquidos. Como estamos en pediatría, ya no en neonatos, vamos a pasar dextrosa en agua destilada al 5% y luego pasamos solución salina al 0.9%. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuánto cc de esta solución que estamos utilizando debemos pasar cada hora vía intravenosa? Entonces, volvemos. ¿Cuánto necesitamos? Y según la fórmula que vamos a utilizar, según las tablas que nos pasó la doctora, ya no vamos a utilizar los 1500 cc, porque es una niña que pesa más de 20 kilos. Le vamos a sumar 20 por cada kilogramo de más. Entonces, estos 1500, perdón, me toca hacerlo más arriba. Estos 1500 que tenemos acá, tenemos una paciente de 28, más 20 por cada kilo de más, 20 por 8. Si la paciente pesara 29, entonces acá pondríamos el 9, si pesara 25, acá pondríamos el 5. 1500 más 160, que es 20 por 8, 160. Ahora sumamos. ¿Cuánto nos va a dar terminando dando eso? Nos va a dar 1660 cc por día. Lo dividimos en 24, porque 24 son las horas que tiene un día, y nos están preguntando por la hora. Si nos hubieran preguntado por el día, simplemente decimos se pasan 1660 cc. Y como pasamos acá para 24 horas, la paciente no tiene ninguna indicación de deshidratación, es que no hacemos la división de pasar primero 8 y luego 16, no. Simplemente estamos pasando líquidos y aportes basales. Haciendo esa división, nos da 24. Nos da 69, perdón. 69. Ponemos acá esto. Nos van a dar 69 cc de dextrosa en agua destilada al 5% más la solución salina al 0.9% por vía intravenosa cada hora. Y eso era todo lo que nos pedía. Ahora, en el examen aparecían pues 4 opciones: 59, 62, 69, que era la respuesta correcta, y 72. No sé si hayan preguntas hasta ahí. Creo que por No, ahora. Daniel, respecto a la pregunta, no, pero nos preguntan si esta charla quedará grabada. Sí, esta va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube lo más pronto posible. Gracias, Juanfe. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestros casos. Entonces, ahora tenemos otra vez un niño que pesa 12 kilos y tiene deshidratación grado 2. ¿Cuántos cc en total deben pasarse intravenosa en las próximas 24 horas? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un niño de 12 años, de 12 kilos, que esta vez no tiene una deshidratación 1, sino tiene una deshidratación grado 2. Y necesitan que pidamos a ver cómo le vamos a pasar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasarle los líquidos basales. ¿Cuándo nos presta este de 12 kilos? Entonces, vamos a empezar con la fórmula basal. Y empezamos con 100 cc. Para este peso que nos sale, para los bebés de 10 a 20, vamos a utilizar que se van a dar 50 por cada kilogramo adicional. Como pesa 12, acá empezamos 50 por 2 por 2, y esto va a ser igual a 100 cc. Más, esto nos va a dar 100 cc más 100
Todo va a ser igual, básicamente, a lo que... espérenme, aquí hice algo mal. 100. Ajá. Denme un segundo que estoy haciendo algo mal. Ya, acá son 1000. Acá empezamos con 1000, no 100. Eso tiene sentido. 1000 cc. Sí, empezamos con 1000 cc, no con 100. 1000 cc, que es lo basal, lo de la fórmula, más 50 por 2, porque es el kilo adicional. Entonces nos van a dar 1100 cc. Eso ya tiene orden. Listo, entonces, seguimos con, estos son los aportes basales. Entonces tenemos el primer valor. Ahora vamos con lo que perdió por la deshidratación. Entonces, más básicamente se dice que eso, va a perder más o menos el 6%. Entonces, ¿cuánto está perdiendo? Decimos entonces que si perdió el 6%, vamos a entrar a decir que necesitamos reponer 60 cc por kilogramo. ¿Cierto? Entonces, acá, sí, listo. Entonces, como perdió los 60 cc, vamos a dar los 60 por 12 kilogramos. Y eso nos va a dar 720 cc. ¿Listo? No sé si eso quedó claro o nos devolvemos. Bueno, creo que todo va bien. Entonces, tenemos estos 720 cc que van a salir pues de lo que ha perdido. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos acá es producto de lo que perdió en la deshidratación. ¿Cierto? Entonces, vamos a sumar los 1100 más los 720. Nos van a dar ¿cuánto? 1820 cc de dextrosa en agua destilada al 5% más la solución salina al 0.9%. Y eso era lo que nos preguntaban. Acá nos preguntaban solamente cuánto se debía pasar. Opciones 1530, 1780, 1820 y 1919. Entonces la mayoría también acertó. Ahora, vamos con la siguiente. Que en esta sí estuvo muy pareja. Ah, bueno, no es un cristaloide isotónico. Habían varias opciones. Se pusieron todos los cristaloides isotónicos, la dextrosa en agua destilada más la solución salina al 0.9%, luego solo la solución salina al 0.9% y el lactato. ¿Cuál no era un cristaloide isotónico? Pues obviamente la solución salina al 0.33%. Entonces esa era la única que se excluía ahí. A ver si quedó. No, creo que no quedó la siguiente pregunta, que nos decía, teníamos un paciente que para un paciente de 35 kilogramos, los líquidos de mantenimiento por cada 24 horas. Entonces acá otra vez volvemos a lo mismo y este ejercicio es importante porque nos da una diferencia de lo que veníamos trabajando. Entonces tenemos 35 kilogramos y ¿qué nos dice la fórmula? Que para pacientes de más de 30 kilogramos, para los líquidos basales pasamos de 1200 a 1500. Tenemos 5 más, entonces utilizamos lo más bajito, que son 1200, porque pues igual son unos líquidos basales. Entonces vamos a iniciar con 1200 cc por kilogramo por día de nuestra fórmula de dextrosa en agua destilada al 5% más de solución salina al 0.9%. ¿Cierto? Entonces, estos 1200 que vamos a empezar a utilizar son los 1200 que tenemos acá, cc, por el metro de superficie corporal. Metro cuadrado de superficie corporal. Y eso tiene una fórmula, que son los 1200 cc, obviamente no sabemos cuánto es eso, es el peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. Esto nos va a dar los 1200 cc por, y acá hacemos toda la operación, nos va a dar 1,176 de metro de superficie corporal. Cuando hacemos esta operación, nos sale que para ese paciente tenemos que reponer 1411 cc por 24 horas y nos piden cuánto hay que pasarle
en una sola hora. Hacemos esta división, lo cual nos da 58.8. Como nos dice aproximadamente, y obviamente pues 58.8 es muy difícil de pasar, lo aproximamos a 59. Y estos son los líquidos basales que va a necesitar este paciente. No sé si todo quedó claro hasta ahí. Con eso terminábamos la parte de neonatos y de pediatría. No sé si tengan alguna duda. En este caso no se puede usar. Pues básicamente el valor que te tenía que dar era cercano a 59, utilizaras la fórmula que utilizaras. Pero pues con esta fórmula que utilizamos nos daba 59. Y luego seguirá el cristaloide. Listo, Juanfi. Listo. Estaba hablando con el micrófono apagado. Listo, muchachos. Entonces, hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Conmigo vamos a revisar la parte de las preguntas de gases arteriales. Pero más allá de eso y de hacer las preguntas, quiero que veamos un poquito el modelo de Peter Stewart, pero de una forma práctica, o sea, de las aplicaciones prácticas que este tiene, que es un modelo matemático, la verdad, complejo, que solo utilizan anestesiólogos, pero a nosotros como médicos generales tiene muchísimas aplicaciones en el día a día, que ya va a ver. Entonces, Dani, ponmelo por favor en pantalla completa. Y empecemos a hablar del modelo de Peter Stewart. No sé si de pronto sabían o no, igual en la charla la doctora habló un poco de esto. Para valorar el pH y los equilibrios del ácido base utilizamos pues, varios modelos, dos básicamente principalmente. El de Henderson-Hasselbalch y el de Peter Stewart. El que más usa y el que más se conoce obviamente es el de Henderson-Hasselbalch, porque es el más práctico, es el más sencillo y es, digamos, preciso para valorar estas alteraciones. Sin embargo, el fisiólogo canadiense Peter Stewart, en los años 80, creo, más o menos, se dio cuenta que de pronto a veces este modelo de Henderson-Hasselbalch, que es el de pH igual logaritmo de la concentración de hidrogeniones o de bicarbonato, y que eso va a dar lo de el pH, se dio cuenta que a veces de pronto no tenía en cuenta todas las variables, tenía razón. Entonces fue por eso que creó su propio modelo. Un modelo, la verdad, bastante complejo y que aún así no logra unificar todo lo complejo que puede llegar a ser el equilibrio ácido-base, porque involucra elementos físicos y químicos y biológicos demasiado amplios para valorarlo uno por uno, pero tiene algunas cosas pues, que se pueden valorar. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, el modelo de Peter Stewart se compone de elementos principalmente. La presión parcial de dióxido de carbono, igual que en el de Henderson-Hasselbalch, veíamos cómo esta alteraba el pH. La diferencia de iones fuertes, que es lo más importante de este modelo, y la concentración de ácidos débiles no volátiles. Entonces, Dani, pásame la siguiente diapositiva, por favor. La diferencia de iones, que es lo más importante en el modelo de Peter Stewart, es la siguiente, y es que la diferencia de iones fuertes es una fórmula, es la fórmula que vemos aquí en la parte de abajo que dice DIF igual a CID, que es diferencia de iones fuertes. Cogemos los cationes que hay en plasma, o sea, sodio, potasio, calcio, magnesio, y los restamos con los negativos. Entonces, como muestro, se ve ahí, está el cloro y está el lactato, y se hace una resta. Y si, como en la sangre hay más cationes, como el sodio, como el potasio y eso, pues va a ser positivo. Y tenemos que si el CIF aumenta, pues o sea, la diferencia de iones fuertes aumenta, pues vamos a tener una alcalosis, y si disminuye vamos a tener una acidosis, igual que el pH. Entonces, tener esto muy en mente para a la hora de analizar esto. Entonces, este modelo que nos muestra que también las alteraciones electrolíticas, como las del sodio, las del potasio, como las del magnesio, la del cloro, la del lactato, también tienen influencia sobre el equilibrio ácido-base, cosa que el modelo de Henderson-Hasselbalch no tiene. Él solamente tiene en cuenta el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono y, digamos, de pronto el anión gap y otras cosas. Pero este nos ubica, digamos, o nos tiene en cuenta otras cosas como serían el sodio, el potasio, el calcio y no sé, muchas cosas que ya vamos a ver. Entonces, siguiente, Dani, porfa, para que empecemos pues a ver ya las preguntas. En este artículo es que basé las preguntas, de hecho los casos que están ahí fueron tomados de este artículo de una serie del New Journal of Medicine que salió en el año 2014,
por Julie R. Irfinger. Son una serie de artículos buenísimos, muy, muy buenos acerca de ese equilibrio ácido-base hidroelectrolítico, habla del sodio, del potasio, de muchos, y que es la integración del ácido-base. En este fue que tomé los y en el que me basé pues para hablarles de esto. Entonces, listo. Siguiente, Dani, por favor. Entonces, en este modelo, en este artículo nos muestran cómo, cuáles son las causas de alteraciones según la diferencia de iones fuertes. Entonces, aquí a la izquierda tenemos alcalosis metabólica. Entonces, acuérdense que la diferencia de iones fuertes, si aumentaba, generaba una alcalosis, y si disminuía, era una acidosis. Y entonces, ¿yo qué necesito para que la diferencia de iones fuerte aumente? Para que la diferencia de iones fuerte aumente, pues yo necesito o una ganancia de cationes, o sea, tener mucho sodio en sangre, mucho potasio, bueno, el potasio es la excepción, mucho calcio, magnesio, como vamos a ver ahí, o tener una pérdida de aniones, entonces perder cloro, perder lactato, perder aniones, que son muchos, pero el más importante es el cloro. Entonces, como vemos aquí a la izquierda, entonces, alcalosis metabólica, yo aquí señalando, ustedes no pueden ver, alcalosis metabólica, perder aniones, perder cargas negativas, eso hace que suba la diferencia de iones fuertes, entonces por eso es una alcalosis. Entonces, por ejemplo, hipoclorémica, entonces el principal anión va a ser el cloro. Si yo pierdo cloro, se me sube la diferencia de iones fuertes y voy a tener una alcalosis. Entonces está el vómito, porque cuando yo vomito, ¿qué pierdo? Yo pierdo ácido hídrico que tengo en el estómago, y si yo pierdo ácido clorhídrico que tengo en el estómago, pues estoy perdiendo elementos ácidos que tengo y pues voy a estar en una alcalosis. También aquí está la cloridorrea, entonces cualquier elemento que me haga tener diarrea con mucho cloro, como un adenoma viloso o diarreas secretorias específicas, esas también me pueden llevar a una alcalosis. Y a nivel renal están unas muy importantes, como vemos ahí, que son los diuréticos tipo tiacidas, ahorita vamos a ver por qué, la hipocalemia, Pero la hipocalemia, acuérdense que es la excepción. ¿Por qué? Porque el potasio es y pues ustedes dirán, pero si yo pierdo cationes, pues estaría disminuyendo la diferencia de iones fuertes, entonces estaría en una acidosis. La razón de esto es que cuando yo pierdo potasio, estoy perdiendo también cloro. Y ahorita vamos a ver la razón. Bueno, y aquí están todas estas otras razones que hacen que yo tenga un aumento en la diferencia de iones fuertes que me llevan a una alcalosis. También aquí a la derecha, pues están las causas de acidosis metabólica. Entonces, aquello que me va a llevar a una acidosis es lo que me disminuye la diferencia de iones fuertes. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues la ganancia de iones. Si yo gano cosas negativas, pues voy a tener una disminución de esta diferencia de iones. Entonces, por ejemplo, aquí está elementos que me hagan estar hiperclorémico. Entonces, todos estos compuestos químicos que a veces están en algunos medicamentos me pueden llevar a esto. No lo mencioné, pero ahorita, por ejemplo, aquí abajo está, ¿dónde está? Quedó cortado. Aquí en la izquierda estaba la alcalosis metabólica y es el síndrome de Milky-Alkali, que es los pacientes que toman carbonato de calcio, que es pues, para la acidez. Estos pacientes empiezan a tomar carbonato de calcio, entonces están ganando, ¿qué? Están ganando cationes, y al ganar a cationes, pues llegan, a veces, y esto en muchos casos, se ven, que toman mucho carbonato pues para la gastritis y llegan con una alcalosis metabólica, y está explicada por qué, por esta ganancia de cationes. Y aquí, pues a la derecha, bueno, también hay todas las causas que les había mencionado. Entonces, por ejemplo, aquí gastrointestinal, la pérdida de bicarbonato y muchas otras cosas. Entonces, siguiente, Dani, porfa, para que ya, ahora sí, continuemos. Entonces, acuérdense de lo de las tiacidas que les iba a explicar, que los diuréticos tiacídicos actúan en este canal de aquí que vemos en el lumen, en el NSC. Ahí es donde actúan los diuréticos y lo bloquean. Entonces, no va a ingresar sodio y es por eso que sirve como hipertensivo, pero miren que tampoco ingresa cloro. Y esto hace que en los diuréticos tipo tiacídicos se pierda cloro. Entonces, un efecto adverso de los diuréticos tipo tiacídicos es que si yo pierdo oro, se me está subiendo la diferencia de iones fuertes. Y eso a que me lleva a una alcalosis metabólica causada por diuréticos tipo típicos. También acuérdense que les había mencionado que la hipocalemia hace que haya hipocalemia. ¿Por qué? Por este canal de acá, la sodio-potasio ATPasa. Entonces, cuando hay hipocalemia, este potasio y el sodio de acá no se pueden intercambiar correctamente. Entonces, el sodio que está aquí en la célula y en el lumen
tampoco puede ingresar porque no hay un gradiente que le permita ingresar, entonces también se empieza a perder cloro. Entonces, por eso la hipocalemia es, digamos, esta excepción, porque la hipocalemia me lleva a hipocloremia secundaria. Entonces, bien, una hipocalemia me puede llevar a una hipocloremia, y una hipocloremia va a hacer que la hipocloremia hace que suba la densidad de iones fuertes y me lleva a una alcalosis. Siguiente, Dani, porfa. Entonces, ahora sí empecemos con las preguntas. Entonces, está una mujer de 31 años, gastroenteritis, que había estado vomitando durante 2 días. Se presenta débil, hipotensa al servicio de urgencias. Las pruebas de laboratorio le revelaron una concentración de sodio de 125, potasio de 2.6, estaba muy deshidratado, tenía mucha diarrea, mucho vómito, cloruro en 72, bicarbonato en 40, pH de 7,54 y presión arterial de oxígeno de 48 miligramos de milímetros de mercurio. Y el pH urinario de 5. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Entonces, hacíamos lo que nos comentaba y nos enseñó la doctora. Entonces, pH de 7,54, entonces está elevado, entonces una alcalosis. Entonces, ahí ya tenemos que mirar qué tipo. Entonces, si analizamos el caso, entonces es alcalosis. Y dentro de las respuestas, las únicas que tenían alcalosis eran la A y la C. Entonces, la A decía alcalosis metabólica parcialmente compensada y la C dice alcalosis metabólica compensada. Entonces, recordemos que el término compensado, parcialmente compensado, quiere decir si lo que hace el riñón o la respiración, y en este caso la respiración, si es suficiente para corregir el desequilibrio ácido-base. Entonces, esta paciente, a pesar de que tiene un aumento en la presión arterial de dióxido de carbono, o sea, está intentando una compensación respiratoria, aún así sigue en alcalosis. Entonces quiere decir que no está compensando, pero lo está intentando. Entonces es una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Si digamos el pH estuviera en rangos de normalidad, ahí sí ya diríamos que es una alcalosis metabólica compensada, pero como si persiste la alteración de pH, la respuesta correcta es una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Y aquí abajo también, en el artículo, este caso también es tomado del artículo, nos mencionan lo que sucede con esos pacientes que tienen diarrea. En un paciente que tiene una diarrea severa y como pierde de todo eso, pierde sodio, pierde potasio, pierde cloro, pierde de todo, pues uno ya diría, bueno, ¿con qué me baso para tener en cuenta la diferencia de iones fuertes? Hay que tener en cuenta el mecanismo de compensación en la diarrea. En la diarrea se activa lo que sería la angiotensina, pues él empieza a liberar angiotensina y la hormona antidiurética, y lo que hace esta pues es intentar reabsorber sodio, y a través de que se reabsorbe el sodio, pues se reabsorbe a través de este canal que vemos acá, este HE3. En ese lo que sucede es que pues por intentar meter sodio, porque se está perdiendo sodio, se está perdiendo líquido y el cuerpo intenta compensarlo a través de todos esos mecanismos fisiológicos del agua, pues también tiene que sacar hidrogeniones. Entonces, mete sodio y saca hidrogeniones, lo que está haciendo está perdiendo hidrogeniones, y si yo pierdo hidrogeniones, pues voy a estar en una alcalosis. Y por eso aquí vemos que el pH urinario de esta paciente es de 5, o sea, es una acidosis renal. Entonces, si somos técnicos, pues así tipo internista, el diagnóstico de esta paciente es una acidosis vascular proximal por la causa, pero pues en la pregunta lo que se preguntaba era el diagnóstico del desequilibrio ácido-base. Listo. ¿Tienen alguna pregunta con este caso? ¿Cómo les fue en esta, Dani? Sí, yo a mí me quedó una duda. Sí, cuéntame. Me perdí en la parte cuando hablaste si era compensado o parcialmente compensada. ¿Qué parámetros tenía que tener para que sea compensada acá? No, recordemos que el cuerpo de nosotros intenta compensar con desequilibrio ácido-base, ya sea a través del pulmón o a través del riñón, ¿cierto? Y lo hace pues disminuyendo la cantidad de la presión de dióxido de carbono o aumentándola, o con el bicarbonato a través del riñón. Nosotros decimos que está compensada, en las guías colombianas se menciona que está compensada cuando se logra corregir el desequilibrio. Entonces, es este paciente que está, por ejemplo, esta paciente acá con diarrea, y digamos que milagrosamente el riñón logró corregir la alcalosis. Entonces, estaría compensada si tuviera el pH en rangos de normalidad, es decir, 7,35, 7,45.
ahí estaría en rangos de normalidad y diría que es compensada. Pero como vemos que a pesar de los cambios en la presión arterial de dióxido de carbono, aún persiste la alteración, equilibrio ácido-base, decimos que es parcialmente compensada, porque a pesar de que el riñón lo está intentando, sigue sin haber esta compensación, sin haber la corrección del desequilibrio. Entonces eso es lo que se utiliza para parcialmente compensada o compensada. Compensada cuando se corrige el pH y parcialmente es cuando de que lo intenta el pulmón o el riñón, dependiendo del caso, persiste el desequilibrio. ¿Sí quedó claro? Sí, perfecto, millones de gracias. Dale, con gusto. Juanfe, para esta entonces, les fue bien, 384, es decir, el 64.9% acertó, y en tu Listo. trampa cayeron el 20.8%. Listo. Bueno, entonces sigamos, por favor, Dani, con la pregunta. Listo. Seguimos con esta, que posterior a un cardíaco, un paciente masculino de 67 años de edad desarrolla anuria. Sus pruebas de laboratorio mostraron un nivel de sodio de 140, normal, un potasio elevado, es un potasio elevado de 5, un cloruro de 62, bicarbonato de 5, un pH de 7.1, una presión arterial de dióxido de carbono de 16 y un nivel de lactato de 60 y un anion gap de 73. ¿Cuál es el diagnóstico y a qué se deben los hallazgos en este paciente? Entonces, las opciones que hay para este caso son las siguientes. Entonces está A, una acidosis diabética, debido a que el paciente debe tener una alta carga de comorbilidades como la diabetes para hacer un paro cardíaco, que en conjunto generó este desbalance del equilibrio ácido-base. Vemos que el caso no nos presenta y ni nos da la información suficiente como para asegurar esto. Además, vemos aquí un lactato elevadísimo que no nos es consecuente con una cetoacidosis diabética, y digamos habría otros elementos clínicos que nos indicaran sobre esta. También, bueno, ahí no hay pues otros datos que nos lleven a aseverar esto. La siguiente es la B, hemolisis láctica, que es la respuesta correcta, debido a que hacer el paro cardíaco no había flujo sanguíneo en los tejidos y estuvieron hipoperfundidos, generando un aumento en el lactato que subsecuentemente llevó a una acidosis con EGAF elevada. Esa es la razón, esta es la respuesta correcta de esta pregunta. La verdad era más que todo digamos, como por opción o de pensarla. Ya la siguiente pregunta es la C, de acidosis respiratoria, puesto que las concentraciones de CO2 indican problemas pulmonares crónicos, posiblemente por tabaquismo pesado, que en consecuencia llevaron a la acidosis y el paro cardíaco presentado por el paciente. Esta no es la respuesta exacta porque, como vemos ahí, la presión arterial de dióxido de carbono incluso está bajita, está en 16, lo que nos indica que el paciente, digamos, a nivel pulmonar logra compensar todos estos elementos, y tampoco nos hablan de antecedentes respecto a este paciente que pudiera llegar a tener esto. Y está la de acidosis tubular, ya que el desbalance electrolítico que presentaba el paciente de base hizo que el riñón eliminase bicarbonato para compensar el transpresente, dando estos hallazgos en la gasometría. Yo entendí que puse ahí, pero pues no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B, una acidosis láctica por esto de la hipoperfusión tisular. ¿Hay alguna duda respecto a esta pregunta o algo? Bueno, parece que no. Entonces sigamos, Dani, porfa, con la siguiente pregunta. Bueno, aquí estaban las opciones de respuesta. Sigamos. Esta es de definición. Entonces, el modelo que estudia el equilibrio ácido-base desde la relación entre el movimiento de iones a través de membranas biológicas y los consecuentes cambios en HRS relacionados a modificaciones en tres variables dependientes, que son la diferencia de iones fuertes, los ácidos débiles totales y la presión parcial de dióxido de carbono, corresponde al modelo de Peter Stewart. Las otras opciones que ponían en el modelo de Henderson-Hasselbalch, tenemos que por definición este no es así. Este es el logaritmo de la concentración de hidrogeniones y de bicarbonato y es diferente. Y los otros, la verdad, pues, ni siquiera existen porque no hay un modelo unificado y tampoco existe un modelo. Sí existe un modelo de lavado de exceso, pero no es un modelo como tal, sino es una medida que se hace aparte. Entonces tampoco era una de las opciones. ¿Hay una pregunta o duda respecto a esta?
Bueno, parece que no. Entonces continuemos a la siguiente y última pregunta de las preguntas de geometría y pH. Entonces, de los siguientes procesos patológicos o farmacológicos, ¿cuál es más probable que una acidosis? Entonces, está la A. Entonces, recordemos que en el vómito, nosotros digamos que había mencionado, uno en el vómito uno pierde hidrogeniones. Si uno pierde hidrogeniones, pues perdiendo lo que le da la acidez, entonces tendría una alcalosis. Y como vemos aquí en las causas de alcalosis, está vómito, alcalosis metabólica. Entonces, vómito no es. Sudoración excesiva. Si bien es muy difícil, demasiado difícil, uno por sudar le dé una alteración del equilibrio ácido-base, también tampoco esta podría llevar a una acidosis, porque como vemos acá, esta podría llevar más fácilmente a una acidosis, y eso que en pacientes con fibrosis quística, donde en el sudor pues pierden mucho cloro, y al perder mucho cloro pues va a subir la diferencia de iones fuertes, y entonces hace que tengan esta alcalosis en una sudoración excesiva estos pacientes con fibrosis quística. Entonces por eso tampoco de respuesta. La C, uso de diuréticos tipo tiacidas, como ya lo expliqué ahorita. Entonces los tiacídicos bloquean el NSC, que impiden que entre sodio, pero no impiden que entre cloro. Entonces, pues también no va a entrar sodio, y eso es lo que ayuda a que sea antihipertensivo, pero tampoco va a entrar cloro. Entonces el paciente va a hacer que una hipocloremia. ¿Y cómo hace una hipocloremia? Pues el cloro va para abajo, la diferencia de iones fuertes va para arriba, y va a tener que alcalosis metabólica por hidroclorotiazida o por cualquier otro tipo de diuréticos. Y entonces la respuesta correcta era una diarrea acuosa excesiva, y de hecho esto es lo que presentaba nuestra primera paciente en el primer caso. Entonces se podrían pues correlacionar ambas preguntas. Entonces al pensar esto así de esta forma, nos daba la respuesta correcta, pues ya por lo que expliqué en la primera paciente, que por la diarrea y todo esto, y que en los mecanismos de compensación empezaba a orinar iones, así aquí tuviera esto. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte? ¿No? Bueno, entonces, listo, muchachos. Eso era toda la parte que les iba a revisar hoy de eh, gases arteriales y pH. Los dejo con Dani para terminar con la revisión de las preguntas que faltan. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanfe. Y ahora vamos a terminar con líquidos y electrolitos en adultos y adultas. Entonces, acá la primera pregunta pues era la más sencilla de todas, y con eso pues hacíamos el inicio de esta serie de preguntas. La pregunta decía: de los siguientes grupos etarios y sexo, aquellos que presentan menor porcentaje de agua son. Entonces aparecían el hombre que tenía menos de 65, la mujer de menos de 65, el hombre de más de 65 o la mujer de más de 65. Entonces, ¿qué era importante acá tener en cuenta? Y esta era una tabla que daba y que nos mostraba la profe Guanamán al puro inicio, y era de cómo se distribuía el agua según pues estas precisas edades. ¿Y por qué era importante que lo recordáramos y que lo tuviéramos en cuenta? Porque ella misma lo dijo: cuando es la práctica siempre es necesario saber cómo van los porcentajes de cada uno y cada una, porque con base en eso pues vamos a empezar a hacer los cortes y los cálculos según el agua que tenga cada paciente. Entonces, teníamos, y recordemos que el agua en adultos, para hombres que eran menores de 65, era del 60%, y para las mujeres del 50%. Para el agua en un adulto hombre mayor de 65 años, pues se vuelve el mismo de la mujer en el caso anterior, entonces 50%. Pero la que menos tenía agua era la mujer adulta, que tenía más de 65 años. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta era mujer mayor de 65 años, porque son ellas las que tienen el 40%, versus 50 los siguientes grupos etarios, y 60 el hombre de menos de 65 años. Entonces, esta sí fue muy fácil, el 73% la respondió bien. Ahora vamos con la siguiente, que precisamente nos recuerda por qué era importante este ejercicio de saber cuántas aguas hay en cada cuerpo y cada cuerpo, por supuesto. Entonces, acá, ¿sigue escribiendo? Sí. Entonces, tenemos una mujer de 63 años que pesa 72 kilogramos. Entonces, tenemos una mujer de 63 años, que ¿cuánto está pesando la señora? 72 kilogramos. ¿Qué tenemos entonces a razón del grupo etario que estamos manejando? Una mujer de menos de 65 años. ¿Listo?
Entonces, tenemos una mujer de 65 años y habíamos dicho que en estos casos iba 50-50, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta agua va a tener la señora? 36 kilogramos, o sea, 36 kilos se representan en el agua. Ahora, no nos estaban preguntando el agua, ¿cierto? Nos estaban preguntando el agua que había de manera intravascular. Entonces, acá vienen todas las divisiones que pues vamos a conocer. De esto, sabemos que 2/3 se encuentran intracelular y el tercio que queda pues va a estar extracelular. Listo, muy fácil. Pero eso no era lo que nos estaban preguntando. Ahora, nos estaban diciendo cuánto era de este 1/3. Recordemos que 1/3 es intravascular y 2/3 es intersticial. Si lo pasamos a porcentajes, porque pues es lo que necesitamos, sacamos el 66%, acá este sería el 33%, del cual, o el 11%, va a ser intravascular, y el 22% va a ser intersticial, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Era muy fácil, solamente recordar lo que necesitábamos, pues, entrar a mirar acá. Entonces, ya con base en todo esto y lo que explicamos, sabemos que si el 36 kilogramos son el 100% del agua que necesitamos y sabemos que el 11% es de manera intravascular, simplemente teníamos que hacer una regla de 3, que se traducía en 11 por 36 dividido 100. Y ya, de esa manera sacábamos este porcentaje acá. Entonces vamos a la calculadora y sacamos 11 por 36, nos da 396, y lo dividimos en 100, nos va a dar que 3.96 kilogramos de esta señora son intravasculares. ¿Qué opciones se valieron? 3.96, se valió el 3.96, no importaba si utilizaban la coma o el punto, y se valió también 4 y 4.0 y 4 puntos. Listo, entonces estas eran las respuestas que les salían como correctas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Es realmente muy, muy sencillo. Listo, entonces esa era nuestra siguiente pregunta. Ahora, la siguiente pregunta nos decía que tenemos una paciente con ojos hundidos, boca seca, sed, pliegue en piel, su pliegue en piel estaba positivo, estaba taquicárdico, estaba oligúrico, y con base en estos datos, probablemente en qué fase de deshidratación está el paciente. Entonces, ¿qué respondieron acá? Grado 2. Exacto, muy Vale. bien. Este paciente estaba en un grado de deshidratación grado 2, tal cual lo que se puso en la tabla y lo que la profe nos explicó, pues ahí literal se puso. Entonces esa pregunta no tenía ningún tipo de pierde. Ahora, tenemos una mujer de 43 años, ella tiene un peso de 70 kilos y un grado de deshidratación que ahora está en grado 2. Es decir, esto que estábamos viendo anteriormente, muy seguramente lo tiene esta señora de este caso. ¿Qué nos están diciendo entonces? Bueno, repóngale entonces ahora cuántos cc hay que reponerle por su déficit. ¿Listo? Entonces volvemos acá y volvemos al caso. A mí siempre me gusta iniciar con los datos que tenemos. Tenemos una mujer, ¿cierto? Ese 4 quedó muy feo. Güey. Tenemos una mujer de 43 años que nos está pesando 70 kilogramos. Sabemos entonces que está en un grado de deshidratación, grado 2. Que es súper importante acá. Nos preguntan cuánto hay que reponerle por su déficit. ¿Cuánto cc por su déficit? ¿Listo? Acá nos recordaba que pues había que hacer el cálculo. Entonces, vamos a sacar el agua corporal total de esta señora, que nos pesa 70 kilos. Como es una mujer menor de 65 años, sabemos que el 50% de su peso pues va a ser agüita. Vamos que entonces 35 kilogramos son agua. Como la conversión es 1 a 1, sabemos que hay 35 litros, ¿cierto? Si decimos que está en deshidratación grado 2 es porque ha perdido aproximadamente el 10% de su cantidad de agua, ¿cierto?
Entonces, por eso era importante tener en cuenta los valores del inicio, por 10%. Esto nos va a dar igual que ella ha perdido 3.5 litros o lo equivalente a 3.500 cc. Vamos a hacer la reposición. Entonces, primero iniciamos siempre con las necesidades basales, las que les ponemos a todo el mundo. Entonces, acá vamos a empezar. Sabemos entonces que la necesidad basal que tiene esta señora la vamos a calcular basados en ¿qué? En 30 por 70. Eso nos va a dar aproximadamente 2100 cc o 2.1 litros. ¿Listo? Esas van a ser sus necesidades basales. Ahora, tenemos estos 2100 que salen de la fórmula, ¿cierto? De lo que acabamos de sacar, más los 3500 que perdió por su deshidratación. ¿Cuánto nos sale eso en total? Necesitamos reponerle a esta paciente 5600 cc. ¿Cómo se los reponemos? Como sabemos que no le podemos pasar todo a bolo, lo dividimos. 6 horas y 18 horas. Sabemos que vamos por mitades, ¿no? Entonces, la mitad van en 2800 y acá 2800. ¿Cuánto pasamos en las primeras 6 horas? Pues vamos a pasar efectivamente 466 y acá pasamos 155 cc. ¿Listo? Entonces, ya sabemos. ¿Qué era lo que nos preguntaban? ¿Es necesario reponerle entonces? 5600 cc por su déficit. ¿Listo? Entonces, no se nos podía olvidar que había que calcular lo que había perdido. Y precisamente, valían, pues ahí sí había una única opción, porque precisamente por eso se pedían en CC. Entonces, voy a confirmar de una vez. Es necesario ponerle. Listo. 5600 cc por su déficit. ¿Listo? Que era lo que le reponíamos en total. Siguiente pregunta. Listo. Para el caso anterior, se calculan unos líquidos basales. Entonces, era con base en el ejercicio que acabamos de hacer, sacábamos 2 preguntas de una vez. ¿Cuántos líquidos basales necesitaba esta paciente? Simplemente nos volvemos al ejercicio y sabemos que los líquidos basales que necesitaban por su aporte eran de 2.1. ¿Qué se valía? Que escribieran 2.1 o 2,1. Daba igual. Y se puso también con las convenciones. Y ya vamos con el último caso para poder terminar esta revisión. Acá era de 2.1. Listo. Entonces ahora vamos con uno de los ejercicios que a mí por lo menos me parecieron los más difíciles y que necesitaban repaso. Tenemos una paciente de 52 años, femenina, sabemos que tiene un uso crónico de diuréticos tiacídicos, ya sabemos qué parte importante tiene esto en el equilibrio ácido-base, pero en esta parte vamos a mirar el sodio. Llega a consulta por letargia. Le pedimos unos gases arteriales y nos salen estos valores. Sodio 107, glucosa 93, la señora pesa 63 kilos, con una frecuencia cardíaca de 72, una tensión arterial de 98-62, un BUN en 14, una creatinina en 0,9, una osmolaridad urinaria menor a 100. Si se repone el sodio, ojo con esto, que se pasó en que necesitábamos una solución salina y que teníamos una solución salina del 0.3%. ¿Cuánto se debe pasar cada hora en las primeras 24 horas? Y se añadió la pista de no olvidar el factor de corrección. Recordemos que este factor de corrección es importante para evitar pues todas las secuelas que puede llegar a tener un paso exagerado de sodio como la amilosis pontina, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que tenemos acá, y como les dije, a mí siempre me gusta tener en un lado pues como todos los datos importantes resumidos. Tenemos una paciente de 52 años, que es una mujer, que se utilizaron unas tiacidas. Con uso de tiacidas, entonces eso nos hace pensar, bueno, es probable que esta señora tenga una hiponatremia. Que confirmamos porque cuando hacemos los gases arteriales nos salen un sodio en 107. Recordemos que el sodio va de 135 a 145. Tenemos una glucosa en 93, un peso de 63, una frecuencia cardíaca de 72, su tensión arterial es de 98 sobre 62, tiene un BUN en 14 y tiene una creatinina del 0.9%. Además, su osmolaridad urinaria es menor a 100. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos y
lo más importante de todo, tenemos una solución salina al 0.3%, que con eso tenemos que hacer la reposición. ¿Qué es importante entonces? Que antes de clasificar y todo, de mirar si, bueno, es una hiponatremia no más, lo primero que tenemos que hacer es mirar la osmolaridad. Vamos a mirar su osmolaridad. Esta es la osmolaridad urinaria, no se les olvide, pero vamos a calcular la osmolaridad sanguínea. Que la osmolaridad es 2 multiplicado por el sodio más la glucosa sobre 18. Entonces, 2 por el sodio, que es 107, más la glucosa, que está en 93 sobre 18. Cuando hacemos todo esto, nos sale que estamos en 221. Entonces, esto es hipoosmolar, isosmolar o hiperosmolar. Hiposmolar. Listo. ¿Desde cuáles son los valores de la osmolaridad? ¿Te acuerdas? 280, 290. Perfecto. 200, menos de 280 ya entra a ser hiposmolar. De 280 a 295 está isotónica y de 295 para arriba pues está hipertónica. Entonces, con base en esto, vamos a hacer los valores que necesitamos acá. La profe nos mostró una fórmula. Voy a cambiarla de color. Tenemos el sodio que está en la solución que vamos a pasar. Por eso era importante este dato. Menos el sodio que tiene nuestro paciente sobre el agua corporal total más 1. Y esto va a ser igual a pues el cálculo de sodio que necesitamos hacer para corrección. Entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Según la solución que utilicemos, cada una pues va a cambiar su primer inicio de la fórmula, ¿cierto? Entonces va a cambiar este valor que tenemos acá. ¿Por qué? Porque digamos, en solución salina tenemos 513. Si fuera una solución salina normal 0.9, esta sería con 154. Y si fuera un lactato de Ringer, tendríamos 113. Pero en este caso, vamos a utilizar la solución salina como nos lo indicó el problema. Entonces, tenemos un factor de corrección que luego va a ser multiplicado por 0.7. Se supone que a todo el mundo siempre se lo hacemos de 0.7% y está especialmente recomendado en mujeres y personas ancianas y en los obesos y en ancianos delgados es de 0.7. Pero en ancianos obesos y ancianos ya lo hacemos con 0.6% según este valor de corrección. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este valor, vamos a ir a resolver el problema. Tenemos 513, que es el sodio que tenemos en la solución, menos, ¿cuánto tiene nuestro paciente? 107. Vamos a calcular el agua corporal total en este extremo. Mujer de menos de 65 años, 50-50, ¿cierto? Porque tiene 52. Entonces vamos con un valor 50-50 y por eso acá es importante que tengamos en cuenta el peso. Si tenemos 63, pues la mitad va a ser ¿de cuánto? Pues de 31.5% de agüita corporal total va a tener esta señora. Con base en eso, pues vamos a seguir resolviendo nuestro problema. Tenemos ahora 31.5, ¿cierto? Que es el agua corporal total, pero le vamos a sumar 1. Eso nos va a dar igual. Simplemente sacamos pues el valor. Esto nos va a dar 400. Wait me. 400 cerrados. No mentiras, sí, 400. 400 cerrados. 513 menos 107 da 400. Y acá hacemos sobre 32.5. Esto nos va a dar igual a que sea de 12.4. Que es importante acá, que esto no lo podemos pasar, porque máximo pasamos 10. Y no vamos a volver a hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Cogemos ese valor, tomamos los 1000 cc que vienen en la bolsita de la solución, sobre los 12.4, ¿sí ven? Esos 12.49 que nos acaban de dar, los utilizamos acá. X, y acá van los 10. Y hacemos simplemente la regla de 3.
Entonces, esta multiplicación, bueno, esta división y todo el proceso que tenemos que hacer nos da 806 cc cada 24 horas. ¿Listo? Y ya, así era como lo resolvíamos. Ah, bueno, como nos lo estaban pidiendo de manera intravenosa, hacemos la operación, 806 dividido 24 nos da 33.58. ¿Listo? Entonces esa era la opción que teníamos que utilizar. No sé si hayan preguntas con este caso. No se les olvide cómo se corrige esa hiponatremia. Ah, y lo más importante de todo era que era una hiponatremia hiposmolar isovolémica, no teníamos más datos, pero era sintomática, precisamente porque la paciente daba este valor. Y las opciones que teníamos eran 21, 24, 33 y 38. La respuesta correcta era 33. Mira, no sé si quieras que nos devolvamos, pero acá estaba. Sacamos el cálculo de 12.49 y lo enfrentamos en esta regla de 3, porque no se te olvide que lo máximo que se puede pasar son 10 de sodio. Acá. 10 de sodio. Esto es de sodio. Si matas más, no es seguro. Si pones más, no es seguro. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Y acá, esa era la trampa que tenía. Como habíamos recordado, teníamos que este valor no estaba completo porque necesitamos sacar pues el valor de corrección a ver cuánto le vamos a pasar pues en las 24 horas. Lo puedes sacar acá o lo puedes sacar acá. Si multiplicas el 33.5, el 33.56 por 0.7, te va a dar el valor que necesitamos para este paciente. 33.58 por 0.7 te va a dar 23.50. Y lo aproximamos a 24. Entonces acá estaban las opciones, se las vuelvo y se las repito. Sí, tienes razón. Acá, y acá quedó bien señalado. Te repito las opciones: 21, 24, 33 y 38. La trampa estaba en, pues, el valor de corrección. Se me había olvidado calcularlo acá también. Exacto. Esa era la opción que nos presentaba acá. Bueno, no sé si tengan más preguntas con sodio o con esto. Y que, bueno, es de ejercicios. Y no se les olvide el sodio, la corrección. Miren que a mí ya se me estaba pasando. Creo que eso era todo. Y es todo por ahora. Gracias por acompañarnos y por pues asistir a la retroalimentación. Listo, Dani, muchas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Espero que al igual que nosotros hayan aprendido muchas cosas y que sigan así motivados estudiando con todo lo que la virtualidad pues, nos puede brindar, que son estos espacios. Muchas gracias a todos y espero que nos podamos ver en otra oportunidad.